Bueno, en esta semana se han producido o se produjeron muchos acontecimientos interesantes, declaraciones y discursos. Está el discurso del expresidente Leonel Fernández Reina. Leonel, en este discurso, dijo que ellos gobernaron mejor y que tenían mejores condiciones, pero ocurre que él se le olvida de que él comenzó en su gobierno a desgraciar la vida de los dominicanos. Ese señor que planteó del aumento de los precios, la canasta familiar, que no es verdad que la economía dominicana esté en crecimiento, él refuta entonces lo que dicen los organismos internacionales en relación con el comportamiento de la economía nacional y el ejemplo que ha dado la República Dominicana, aun cuando ha habido problemas graves a nivel internacional que nosotros no escapamos por el asunto del petróleo, el aumento de los combustibles y que el gobierno de Luis Abinader ha mantenido un subsidio permanente para evitar una hecatombe aquí en la República Dominicana. Bueno, y en esta semana también se dispuso un aumento de salario, el salario mínimo para compensar un poco el problema de la inflación, con una compensación, el valor real de consumo de la población. Un salario que se aumentó un 19%, ahora en abril un 15%, y entonces el año que entra, en febrero, un 4%. Eso lo estableció el Comité Nacional de Salario. De un consenso. De un consenso de todos los sectores. Pues bien, y se olvida entonces Leonel Fernández que él es responsable de muchas cosas que han ocurrido y que ha tenido la desgracia de cargar la República Dominicana. Él traspasó, donó las empresas del Estado al sector privado en perjuicio del propio Estado. La producción agropecuaria en aquel entonces no es la misma que se ha estado registrando en la República Dominicana. Y entonces olvida él que nosotros no producimos maíz para fabricar alimentos para el ganado, para la producción avícola, o sea, hay pollos, etcétera, la producción porcina, y que nosotros no producimos materia prima para los insumos agropecuarios, fungicidas, pesticidas y abono. ¿De dónde provienen todos estos productos, todos estos granos? ¿De Europa o de Estados Unidos? Y la situación real de Estados Unidos es crítica porque allí
también los aumentos de los productos de primera necesidad se han elevado. Mira, usted estuvo en Miami, Sí, sí, sí. duró 15, 20 días, no sé, disfrutando para allá sin venir a trabajar aquí. Y puede hablar de eso. Y definitivamente los precios de los principales artículos de consumo tuvieron un aumento extraordinario. Y es una consecuencia de la crisis mundial del suministro de alimentos, que es, como tú señalabas, por la situación de la crisis de la guerra en Ucrania. Por ahí un comparativo de cómo se manejó la inflación durante el gobierno de Leonel Fernández. Desde el 2004 al 2012, por algunos artículos, por ejemplo, la carne de cerdo aumentó un 168.6%. Los huevos, que tanto se refiere el presidente Fernández, aumentaron en su gobierno un 157.21%. La carne de pollo tuvo un aumento de un 69.06%, el arroz de un 54.41%, la habichuela roja 21%, el ajo 181.60%, la cebolla un aumento de 524%, los tomates 270, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un problema inflacionario y durante ese periodo de gobierno no había guerra, no había una pandemia, ni había guerra. No, es lógico que los partidos de oposición hagan crítica al gobierno y eso es saludable para la democracia. Y qué bueno que los gobiernos tengan a alguien que lo mire, que si se sale de su carril o se sale de control, que le llame la atención. Pero también hay que ser justo. El presidente Luis Abinader ha tenido un esfuerzo y su gabinete para enfrentar la situación de la gran crisis económica mundial. Y gracias a la medida tomada, la República Dominicana es de los pocos países que ha podido salir airoso de esta situación. Que los efectos de la crisis no han perjudicado menos que a otras naciones. El nivel de inflación en este país es inferior al nivel de inflación que se ha registrado en países que también están en desarrollo, como Brasil, Chile, Argentina, para hablar de algunos países del área de Centroamérica y el Caribe. Pero imagínate tú de Europa, en Estados Unidos el precio de los artículos de consumo ha aumentado muchísimo, en Europa y en otros países. ¿El gobierno qué hizo? El gobierno destinó una cantidad de recursos para financiar el sector agropecuario, de manera que crear esos incentivos que el abastecimiento se mantuviera. Es posible que algunos rublos estuvieran más altos en su precio, pero no hubo desabastecimiento. Aquí no escaseó ningún producto. Y podía no costar ha un poco habido. más alto. Incluso el gobierno todavía sigue financiando los fertilizantes, financiando el transporte a través de los combustibles y una serie de recursos, recursos adicionales al Banco Agrícola y el Ministerio de Agricultura para fomentar la productividad de manera que seamos autosuficientes. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en la República Dominicana? Es que unas personas que le llaman intermediarios compran la producción en el campo a Chile y cuando llegan a las ciudades se han disparado todo. Hay que controlar a los intermediarios. Entonces, ¿qué tiene el gobierno que hacer? El gobierno de Luis Abinader que hacer. Él tomar la decisión. Intervenir los comercios, los colmados, porque ahí es donde han estado acabando con la economía de los dominicanos. Ellos son los que tienen la desgracia que está padeciendo el pueblo dominicano. Hay otros intermediarios, Cárdenas, que no debe tomar en cuenta también, porque los colmados son sitios de venta del consumidor final. El último punto. Pero antes de llegar los productos al mercado, al colmado, pasan por otros intermediarios en los mercados de mayoristas, que ahí se especula también. Y ahí hay que ver también una realidad. Los colmados sirven en los barrios. En los barrios viven personas de clase media, de clase pobre. Entonces la gente acostumbra, porque es una cultura, coger el fiado en el colmado.
Entonces el colmadero va y te fía la comida en lo que viene la quincena o tú cobras el fin de semana y te apunta en una libretica, a Cárdenas le fíe tanto. Y el precio tiene que ser mucho más alto que el precio normal porque hay un financiamiento. Pero espérate, Eso es un factor que hay que tomarlo en cuenta. Oye, Eso Osvaldo. no libera a los colmados de agiotismo, Osvaldo. Pero es una situación que es una realidad. Osvaldo, Hay que tomarla en cuenta. yo soy de campo Y compre colmado. y sé lo que está ocurriendo en los colmados y sé lo que está ocurriendo en el campo entre los intermediarios, entre el productor por un lado y ese intermediario que vende en los mercados. Ese intermediario es el que se lleva la gran cantidad de dinero, porque tú le compras a 3 pesos, por ejemplo, la libra de yuca, te la compra a 10 y viene aquí y la vende a 25. O la vende a 20 y entonces los 5 del manejo para entonces los colmados. Esa es la realidad. Pero entonces, y te voy a decir algo, En una oportunidad, yo sembré 10 tareas de plátano. Fui a 21. Y esos plátanos, cuando va un intermediario a comprármelo, me lo está comprando a 2. ¿A 2 pesos? A 2 pesos. Y entonces, cuando voy a 200 al ciento, cuando voy a ver al mercado, él estaba vendiendo ese plátano a 7 pesos. ¿Qué yo le dije al muchacho que estaba encargado de eso allá? Le dije, no, dáselo a la gente. No es verdad que yo compro abono, pago limpieza y entonces le voy a hacer rico a un intermediario. Esos son delincuentes. Entonces ahí es que el presidente de la República debe tomar las medidas para evitar de que continúen los aumentos. Es ahí donde está la situación. Entonces INESPRE, que fue creado con una buena filosofía, debe volver a esa filosofía que era para estabilizar los precios, para que el productor pudiera producir y el consumidor pudiera obtener precio bueno en esos productos. Es ahí y este gobierno debe de hacerlo. Este gobierno de Luis Abinader debe de hacerlo. Y no esperar tanto tiempo ya para enfrentar esta situación que está afectando a la República Dominicana. El agiotismo sigue todavía en eso. Bueno, pero vamos a una pausa porque tenemos mucho más en Pulso Nacional.